El domingo es el Día Mundial del Corazón. Invito a todos a que vean el periódico El Caribe, que tiene una serie de trabajos especiales sobre el tema, en la sección Estilo, que dirige Jessica Bonifacio. Hay 6 o 7 trabajos de diferentes aspectos que tienen que ver con el tema del corazón y que son muy interesantes, muy ilustrativos. Y en ese sentido, aquí en Despierta con CDN, para tratar también el tema del corazón, tenemos como invitada a la doctora Claudia Almonte, que es cardióloga. Ella es jefa de la unidad de cardiología del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades CENDOE. Buen día, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Este 29 de septiembre, cada año, desde el 2000, se celebra el Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón viene iniciado por lo que es la Federación Mundial del Corazón, donde estimula a todos los países, las sociedades y a la población a concientizarse sobre los riesgos o factores de riesgo cardiovasculares para las enfermedades, por supuesto. Es importante recordar que 17.5 millones de personas fallecen cada año por enfermedad cardiovascular a nivel mundial y los factores de riesgo, por supuesto, debemos conocer. Y en el caso de la República Dominicana, el porcentaje de muertes vinculadas a enfermedades cardiovasculares, ¿cuánto es? Hace ya unos 4 o 5 años, Patología Forense arrojó una cifra de un 37% de nuestra población padece o fallece, mejor dicho, por enfermedad cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares es un grupo. Está la hipertensión, la falla cardíaca, enfermedades valvulares, las arritmias, por supuesto los accidentes cerebrovasculares, y de hecho está disputando con una de las primeras causas de muerte de nuestro país, que también son los accidentes de tránsito. Así es. Entonces, siempre es bueno recordar que algo que podemos prevenir, como son las enfermedades cardiovasculares, y por eso es que se celebra el Día Mundial del Corazón este 29 de septiembre, es conocer nuestros números, saber su tensión arterial, su peso, cómo está su historia familiar, si tiene madre o padre que ha fallecido de enfermedad cardiovascular, cómo está su colesterol, su glicemia, su índice de masa corporal. Si conocemos a tiempo nuestros números, podemos prevenir y detectar a tiempo enfermedades cardiovasculares. Doctora, las enfermedades del corazón están vinculadas también al sedentarismo. Y quiero consultarles sobre ese particular, algunos estudios que ustedes puedan compartir y que hagan que la gente haga conciencia sobre cómo moverse, pues va a ir directamente en beneficio de su salud. Me encanta esa pregunta porque desde hace ya unos 2 años publicaron unas guías donde incluso pacientes con enfermedades o cardiopatías, enfermedades cardiovasculares, lo estimulan a hacer ejercicio. O sea, hay personas que cuando tienen un infarto o si tienen una falla cardíaca se limitaban antes de hacer ejercicio, pero sin embargo existen pautas establecidas, unas guías de ejercicio para ese tipo de pacientes. Existen unidades de rehabilitación cardiovascular donde un psicólogo, un entrenador especialista en pacientes con enfermedades cardiovasculares los estimula a hacer ejercicio de forma pautada. Al menos 3 días a la semana, unos 150 minutos de ejercicio disminuye hasta un 75% el riesgo cardiovascular. Con tan solo 3 días, 150 minutos, pero podemos 150 disminuir minutos es mucho, doctora. Bueno, 150 minutos para son 50 al día. No, 150 minutos al día. No, los 3 días. A los 3 días. Ok, yo dije 150 3 sesiones de 45. Está bien, 3 sesiones de 45 minutos. Tranquilo. Entonces, es importante el sedentarismo, como bien dice, disminuirlo, pero debemos iniciar desde nuestros niños, nuestros adolescentes. Existe por la tablet, por el internet, que es muy bueno en muchas cosas, pero debemos de estimular a nuestros niños y adolescentes y adultos jóvenes a hacer ejercicio. Ahora, antes de hacer ejercicio, debemos hacer una correcta evaluación cardiovascular. ¿A qué me refiero? Hacer una correcta evaluación cardiovascular no es solamente un electro y toma de presión. Debemos de hacer un eco, que es una sonografía del corazón, para detectar si ese niño, adolescente o joven adulto puede tener alguna cardiopatía congénita.
vemos alarmante lo que es las cifras de pacientes jóvenes con fallecimiento súbito. Se le ha achacado, como dicen, a muchas teorías, incluso conspirativas, como le decimos, pero es importante saber que existen cardiopatías congénitas que usted puede nacer con un problema anatómico o eléctrico del corazón y poder hacer un evento súbito, de hecho, en la adultez. Entonces es importante saber que su corazón anatómica y eléctricamente esté normal para usted realizar ejercicio. Existen cardiólogos pediatras, existen unidades de cardiología pediátrica que hacen una correcta evaluación y pueden detectar o prevenir. Doctora, la sociedad dominicana vive con mucha tensión, se expresa en muchas formas, es agredida por la ausencia de servicios públicos, es agredida en la calle cuando maneja, en la calle cuando camina, tiene unos hábitos alimenticios que dejan mucho que desear, abusa de la sal, del azúcar, del alcohol, es sedentaria. Entonces, esta combinación explosiva que tenemos de factores, ¿cómo se traduce en estadística? ¿Cuáles son los grandes números de la sociedad dominicana en lo que es hipertensión, en lo que es diabetes, en lo que son enfermedades cardiovasculares, muertes súbitas? ¿Cómo nos estamos comportando? Sí, definitivamente, quizás han visto por ahí en grande, así, en los principales periódicos, que nuestra población existe entre un 60 y un 70% de sobrepeso y obesidad. Ese es un factor de riesgo, tanto para hipertensión, enfermedades cardiovasculares en general, pero también para diabetes. Diabéticos en nuestra población, de acuerdo a las últimas cifras, y va en aumento, entre un 15 a un 20% existe entre prediabetes y obesidad, creo, anda alrededor de un 23% o 25% de nuestra población. O sea, hoy en día estamos teniendo pacientes hipertensos o con enfermedad cardiovascular, pero de la mano, agarradito de la prediabetes o diabetes, que sin duda alguna, la diabetes es una pandemia que junto con la obesidad, junto con las enfermedades cardiovasculares, por supuesto que incrementa la mortalidad a nivel global. La hipertensión, de acuerdo a las últimas estadísticas, desde hace ya unos cuantos años, el estudio FRICAR estableció un 31%, luego se hizo una encuesta por la Sociedad Dominicana de Cardiología, que arrojó que un 32% de la población dominicana es hipertensa. Pero sin embargo, de acuerdo a las últimas guías de hipertensión, que establecen niveles incluso un poco más bajos, puede que esta cifra se duplique. En relación a hiperlipidemia, no existe una cifra así totalmente actualizada actualmente. Y por supuesto, como mencionaba ahorita, las enfermedades cardiovasculares, las muertes en nuestra población, alrededor de un 37% de acuerdo a patología forense. Entre todos esos factores que mencionaba Federico, hay uno como que uno tiene que vivirlo, sobre todo en algunos oficios, el tema del estrés, el tema de la tensión a la que uno está sometido. ¿Cuál es la incidencia para que haya una como propensión a enfermedades cardiovasculares? No tengo el dato estadístico de estrés sobre la enfermedad cardiovascular, pero sí en las últimas guías lo establece como un factor de riesgo cardiovascular. O sea, desde hace muchos años, desde antes de la pandemia, se viene estableciendo como factor de riesgo, incluso independiente. Y qué bueno que estoy aquí para quizás alertar. Veo con preocupación cómo incluso en muchos centros, o yo diría también en bancos, sobre todo, muchos jóvenes presentan en nuestras consultas niveles de estrés muy elevados. Quizá que nos están escuchando, por supuesto, autoridades de los bancos, es importante estimular a sus jóvenes, disminuir el estrés, tratar de incentivarlos a hacer ejercicio, conocer sus factores de riesgo cardiovascular, porque precisamente esos jóvenes que quizás tienen ya una genética, el estrés puede acelerar el que se produzcan eventos cardiovasculares, de hecho, de manera más temprana. O sea, el estrés viene a agudizar lo que es la ansiedad, por supuesto puede producir el aumento de peso, porque usted ingiere más, está quizás un poquito más sedentario. Tratar de tamizar los factores de riesgo de sus colaboradores sería súper importante, saber su colesterol. Yo sé que muchas instituciones hacen el hincapié de saber o hacer como si fuera un tamizaje cada cierto tiempo,
de colesterol, de azúcar, del peso, pero incentivarlos también, dar facilidades para ir al gimnasio, el tiempo que amerite también. El estrés es un factor de riesgo ya establecido que acelera o empeora las enfermedades cardiovasculares. Y es importantísimo identificarlo y tratarlo. De hecho, nosotros podemos, normalmente lo enviamos a un psicólogo si detectamos cierto nivel de estrés en el paciente. Doctora, el papel de la alimentación, cómo alimentarse y cuándo, porque hay mucho, el mercado se ha saturado mucho con el tema de las dietas, que si el tema de los alimentos orgánicos, los alimentos procesados, que si cero azúcar, que si bajo en sal, y cada día salen estudios nuevos con relación a estos temas que atrapan a la gente. ¿Cuál sería la manera adecuada de alimentarse para que tener un sistema cardiovascular que funcione quizás de manera correcta? Es importante individualizar. Me refiero a que, por ejemplo, muchos pacientes, o sea, necesitan de la ayuda de un nutricionista. Perdón. Estamos en vivo, doctora, no se preocupe. Aquí le damos, a nosotros nos pasa cada rato, pero... No es una jarra, no se Tenemos una jarra. Es importante que los pacientes acudan a nutrición. Nutrición se encarga de establecer parámetros de alimentación. Por ejemplo, comer más ensalada, más vegetales, menos azúcar, no es sin azúcar. Comer menos sal, tratar de ingerir más ensaladas, vegetales, menos comida chatarra, como le llamamos, o comida rápida. Sabemos desde hace muchos años que nuestra comida chatarra eran los fritos y los tostones, pero hoy en día tenemos mucha industrialización. Es súper importante disminuir el consumo de alimentos muy grasos, comer la comida mediterránea, más ensaladas, vegetales, pero aceite verde también. No es que usted no deba comer arroz, es la cantidad de arroz. No es que no coma carne, es la carne, cómo se hace. O sea, depende de la alimentación y cada persona lleva una alimentación distinta y de acuerdo también a sus gustos para que no se aburra, como dice. Y es importante que nutrición trabaje de la mano con nosotros como cardiólogos. Nosotros lo interconsultamos con nutrición. Siempre el paciente cardiovascular debemos hacer un manejo multidisciplinar. Si es diabético, su endocrinólogo. Si está en sobrepeso u obesidad, nutrición, cardiología, psicología. El equipo multidisciplinar es súper importante para el manejo de las enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo también de la prevención cardiovascular. Doctora, algunos síntomas que la gente puede estar manifestando, sobre todo aquellas personas que no acuden de manera regular al médico, que es una de las recomendaciones que ustedes siempre hacen, que las personas se hagan por lo menos un chequeo anual, por lo menos, claro, en caso de no tener alguna condición preexistente. Pero algunos síntomas que personas incluso jóvenes pueden estar manifestando y que podrían derivarse o que podrían tener su explicación en algún tipo de patología cardiovascular que usted nos pueda decir. Siempre llama la atención el dolor de pecho, sí, pero además del dolor de pecho, que es algo que siempre alerta a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y preocupa, está la sensación de mareo, de que va a desfallecer, o sea, un síncope o presíncope, como le llamamos, palpitaciones, fatiga, sudoración, dolor en la boca del estómago, epigastrio, como nosotros le llamamos, sensación de anugo, dolor en la espalda, dolor que se irradia al brazo izquierdo, mareos, dolores de cabeza. La hipertensión, por ejemplo, que es de las menos quizás complicadas de las enfermedades cardiovasculares, es una de las que le llaman enemiga silenciosa. Claro, no a veces avisa, no da síntomas. Sí. Usted puede encontrar en una consulta un paciente con 200/100 de presión y sin embargo ese paciente anda por ahí asintomático. Por eso siempre le recalcamos a la población hacer las evaluaciones cardiovasculares temprana, no importa la edad, usted que nos está viendo, ¿verdad? No importa la edad que tenga, si no la ha realizado, hacerla, no minimizar síntomas, no asumir que es un gase, como dice la población, sino llamar a su médico o acudir a tiempo. Y no solamente conformarse con un electro y una toma de presión. Hay que hacer un eco, una prueba de esfuerzo. Existen herramientas como el score coronario que puede detectar a tiempo si usted tiene arterias tapadas. Incluso si usted es deportista,
veo cómo frecuentemente ha incrementado en nuestro país el hacer ejercicio. Pero sin embargo, hay muchos haciendo ejercicio que no hacen la evaluación cardiovascular pertinente antes de saber si puede hacer ejercicio. Doctora, estos relojes que ahora están utilizándose, yo estaba viendo en estos días la cantidad de pasos. Es una cosa muy sencilla. O sea, normalmente, ¿cuántos pasos debería dar una persona? Eso es una lectura que hace cualquier reloj, no importa la marca, cualquier reloj de estos novedosos. ¿Hay un cálculo? Normalmente como mínimo 7 a 10 mil pasos que debemos de dar, como mínimo. De 7.000 a 10.000 pasos. Vamos a contar los 50 mínimo. minutos. Exactamente. No, más fácil contar los 50 minutos que los Yo pasos. verifiqué, normalmente en mi día a día aquí en Santo Domingo, los días que no hago, que no estoy en el entrenamiento, yo hago 4.000 pasos. Sí. Y en estos días que estuvimos en trabajo eran 19.000 pasos, Exactamente. 20.000 pasos. Como mínimo 7 a 10 mil pasos. Y esas herramientas, como bien dice, Son esos relojes nos fáciles. orientan. Ahora no podemos como que ofuscarnos, Claro, como hay pacientes que lo hacen. Mira que me subió a tanto, o sea, que lo hacen como de forma obsesiva. Eso no Claro, debe claro. ser porque es preocupante y le altera más innecesariamente. Es una orientación. Por ejemplo, personas que sufren de presión alta, que no están controlados, que le aumenta la frecuencia de una forma como muy brusca. O sea, puede orientarlo, o si tienen algún antecedente de arritmia o se sospecha de una arritmia, son herramientas. Y así como han incrementado los factores de riesgo y también la capacidad de respuesta del sistema médico hospitalario, ¿cuál es el cambio de actitud, si ha habido tal, del paciente dominicano? Tenemos una población más concienciada, más preocupada o más absolutamente indiferente a su salud. Y además, si tuviéramos el interés de hacer estos mecanismos preventivos, y los que no tenemos seguro, los que no tenemos el privilegio de acceder a un sistema óptimo de salud privada y nos queda la salud pública, ¿a dónde podemos ir para chequearnos preventivamente? No, realmente nosotros como país tenemos la gracia de que estamos prácticamente a nivel de todos los países del mundo, o sea, en el sentido, aquí existen múltiples centros, de hecho pertenezco a un centro donde se realizan incluso chequeos preventivos, donde acuden muchas personas de diferentes edades, aunque no tomamos adolescentes y niños, pero sí preocupados de los 17 en adelante, las madres o padres llevando a sus hijos, pero también adultos jóvenes que están preocupados por una evaluación cardiovascular, pero también algo que preocupa es si fallece alguien en la familia. Por ejemplo, si a alguien le pasa algo en la familia, se alerta y como que van huyendo, como dice, al médico, pero lo correcto es que usted vaya espontáneamente, sin tener síntomas, o sea, no vamos a esperar a tener síntomas o estar cercano incluso a eventos. Lo correcto es hacer la evaluación a la edad que usted tenga, a sus hijos, a niños y adolescentes, hacerlo con su cardiólogo pediatra o su endocrinólogo si está en sobrepeso o obesidad, y por supuesto al adulto joven o al adulto mayor, llevarlo cada año, como bien mencionaban, a hacer una evaluación completa. Sí vemos que ha incrementado, pero todavía nos falta. En relación a las aseguradoras, hay múltiples aseguradoras y de verdad que sí facilitan quizá el acceso a hacer las evaluaciones cardiovasculares. Nos falta crecimiento todavía un poquito más, pero sí nos falta como país más energía en que nuestra población se empodere, de que los padres hagan sus evaluaciones, no solamente propios, sino también de los hijos o de sus padres también. Y por supuesto el Estado también empoderarse aún más, aunque sí, tanto el SNS como Salud Pública se preocupa por políticas preventivas, pero nos falta aún más. Debemos de enfatizar, disminuir los factores de riesgo, tratar de abrir más espacios para realizar ejercicio o incentivar de una u otra forma. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Vamos a pausa, regresamos con más.